En la sesión del día de hoy trataremos el tema nutrición del recién nacido prematuro. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Humberto Lozano González, al cual le agradezco su aceptación y el apoyo también que la empresa Mead Johnson Nutrition y RB nos hacen para esta sesión. El doctor Carlos Humberto Lozano González es egresado como médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su especialidad en pediatría médica en el Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE y avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Y tiene una maestría en salud pública y salud materno-infantil en la Universidad de California de Berkeley, un postdoctorado en medicina perinatal en neonatología en el Centro Médico Universitario de la Universidad de California en San Diego, un diplomado en capacitación en bioética hospitalaria y ética en la investigación en el Instituto de Investigaciones en Bioética de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es director de servicios asistenciales, fundador y jefe del Departamento de Medicina Perinatal, Pediátrica y Neonatología del Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE de 1976 al 81, fundador y jefe del Departamento de Neonatología del Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, del 82 al 83, fundador y jefe de la División de Medicina Perinatal, Pediátrica y Neonatología del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud del 83 al 89, jefe del Departamento de Medicina Perinatal, Pediátrica y Neonatología del Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey del 90 al 2000. Ha sido fundador y presidente del Colegio Mexicano de Neonatología, presidente del Comité de Exámenes del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, asesor para Latinoamérica de la Organización Panamericana de la Salud de la OMS, fundador y presidente de la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México, coordinador del Programa Nacional de Riesgo Perinatal de los Programas Prioritarios de Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría del 88 al 89. Es titular del posgrado en Medicina Perinatal, Pediátrica y Neonatología del Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE de 1976 a 1983, titular de posgrado en Medicina Perinatal, Pediátrica y Neonatología del INP del 84 al 89, titular de posgrado en Medicina Perinatal y Neonatología del Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey del 90 al 2000, profesor de cátedra del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la Escuela de Medicina Ignacio A. Santos, en la División de Ciencias Clínicas del Hospital San José de Monterrey de 1990 a 1996. Tiene múltiples membresías, entre las que destacan académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, capítulo Nordeste, de la International Fellow de American Academy of Pediatrics, miembro de la Confederación Nacional de Pediatría de México, es miembro del Colegio de Pediatría del Estado de Nuevo León, miembro de la Sociedad de Neonatología del Estado de Nuevo León, miembro del Consejo Consultivo de la Federación Mexicana de Neonatología, miembro de la Asociación Mexicana para Estudios Perinatales AC. Tiene múltiples publicaciones en revistas y en libros de la especialidad y actualmente se desarrolla como profesor de posgrado en Pediatría, Neonatología y Medicina Perinatal. Es miembro del Comité de Ética, de Bioseguridad e Investigación de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey. Es miembro del Comité de Ética del Clúster de Servicios Médicos Especializados de Monterrey, Ciudad de la Salud AC. Miembro del Comité de Bioética Hospitalaria del Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey.
y coordinador nacional de la Comisión Permanente de Bioética de la Academia Mexicana de Pediatría. El doctor Carlos Humberto Lozano tiene cédulas vigentes como médico cirujano, como en pediatría médica y en neonatología. Les pido a todos un aplauso y le pido al doctor que pase al frente para que inicie su exposición. Muy buenas noches a todos. Los amigos siempre lo hacen a uno verse muy bien. Le agradezco mucho al doctor su presentación y agradezco mucho a la mesa directiva la oportunidad que me da de estar aquí presente con ustedes, sobre todo con aquello de que nadie es profeta en su tierra. Entonces, para mí es verdaderamente una satisfacción los años que llevamos colaborando con el colegio en los congresos y en diferentes actividades que se han presentado, y ahora tener la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo con todos los compañeros, socios y asociados a este colegio. Al mismo tiempo, entiendo que esta imagen está llegando a otras partes, como son en el noreste, Reynosa, Laredo, Matamoros. Tengo entendido que también está llegando a Ciudad Juárez, a Chihuahua. Entonces, a todos los compañeros, amigos, colegas pediatras y neonatólogos que están por allá, pues un saludo y síganos mes con mes en este stream que ya tiene algo caminado y va a seguir caminando muy bien como hasta este momento. Bien, yo quiero referirme a que esta presencia mía aquí no obedece a que voy a dar una conferencia. Ser conferencista implica una serie de situaciones y circunstancias que en este momento no las cumplo. Hacer una presentación, bueno, pues tiene varias categorías hacer una presentación. Yo quisiera compartir con ustedes como compañeros, como colegas, una charla, y esa charla es una charla que podemos tener, pues si bien ahora cada quien en su mesa sentado, disfrutando de alguna bebida, pensar que simplemente estamos intercambiando opiniones, estamos cambiando experiencias, y ese es el tipo de charla que quisiera yo ofrecerles a ustedes. Dentro de eso, pues empezaría yo por decirles que este título de nutrición tiene algo que nos hace pensar que no es lo mismo comer que nutrirse. Y entonces aquí la situación que nos ha venido molestando durante mucho tiempo, aquellos que tenemos que trabajar con los recién nacidos y en particular con los prematuros, como ustedes saben, es ese problema de darles de comer. Nos ha preocupado más siempre darles de comer que nutrirlos. Hasta hace poco tiempo, y digo poco tiempo, a lo mejor son 5, 7 o a lo mejor 10 años, en que nos ha empezado a cambiar el chip, y entonces ese chip va más a la prioridad de nutrir que al concepto seco de dar de comer. Y así las cosas, entonces tenemos que pensar qué papel realmente juega la nutrición neonatal. Vamos a tratar de mejorar la sobrevida neonatal
nutriendo mejor al prematuro. Esto debe de potenciar el crecimiento y desarrollo mental durante la infancia y finalmente debe de ser, ya todo en conjunto, un factor condicionante de salud individual a lo largo de la vida de ese sujeto. Bueno, todos conocemos que a diferentes edades, en diferentes etapas de nuestra vida, se nos presentan necesidades especiales. Y el prematuro no está exento de eso, al contrario, es mucho más importante para el prematuro. Y hablamos de prematuros de menos de 1.500 gramos, donde por principio de cuentas debemos determinar que tiene inmadurez del tracto gastrointestinal. Prematurez no es una enfermedad, simplemente es una circunstancia de tiempo y un proceso de falta total de madurez de acuerdo a los estándares que manejamos en cuanto a desarrollo total. Dificultad de adaptación metabólica viene junto con esto y condiciones médicas que lo afectan, que pueden ser muchas o puede ser ninguna. Algunas las trae, otras las adquiere y otras nosotros galantemente se las acomodamos. Las necesidades especiales, cuando no se cubren, cobran y tienen consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser reflejo en la evolución neonatal o reflejo en la evolución nutricional. Y desde temprano empezamos a ver, ¿no?, que hay un pobre crecimiento intrahospitalario y esto tiene una trascendencia muy importante porque va a cobrar una cuota y esa cuota van a ser alteraciones del neurodesarrollo. Un alto porcentaje de estos niños en los que no se puede cubrir ese requisito de darles las necesidades que demanda su condición, van a estar muy frecuentemente por debajo de la percentila 10 para peso, talla y perímetro cefálico entre las 34 y 36 semanas de edad postconcepcional. Van a ir retrasados y cuando quiere uno hacer las edades corregidas, se va uno a encontrar con sorpresas de retardo en la adquisición de los valores en edades claves significativas para su crecimiento y desarrollo. Por otra parte, ese retardo en el crecimiento puede ser intrauterino y se ha relacionado con incrementos de la incidencia de enfermedades crónicas en la vida adulta. Esto está bien documentado en lo que conocemos nosotros como programación fetal, que viene de un estudio epidemiológico muy interesante y muy importante que hizo por el doctor Barker hace muchos años y que de ahí surgió todo este concepto de programación fetal que ahora es científicamente tan explotado o tan estudiado como querramos verlo, ¿verdad? Desgraciadamente nosotros como pediatras y también obviamente primero como neonatólogos y posteriormente como pediatras no alcanzamos a ver las consecuencias de eso. Esto, las consecuencias de lo que sucedió de la programación fetal, lo van a ver los médicos de adultos y vamos a encontrar nosotros la referencia de lo que sucedió en nuestro tiempo en las estadísticas y en los reportes de otras enfermedades y se va a hablar entonces del síndrome metabólico del adulto y de todo este tipo de cosas. Bien, seguimos con estas necesidades nutricionales y bueno, tenemos lo que son los recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento, que son aquellos que tienen menos de 1,000 gramos, y los recién nacidos simplemente de bajo peso al nacimiento, que son los que tienen menos de 2,000 gramos al nacer. Pues no tienen todos las mismas necesidades nutrientes, ni siquiera dentro de los mismos grupos, de cada grupo de peso, van a tener las mismas necesidades.
Esto nos lleva a que hay que individualizar según qué, según la tolerancia gástrica que tenga ese individuo, según la tolerancia metabólica que tenga, la cual va a estar supeditada a restricciones impuestas por las condiciones específicas de salud que se hayan acompañado a ese nacimiento. Necesidades relacionadas con el estado de desarrollo también. No es lo mismo tener 30 semanas de gestación que 33, que 28. Esto tiene una importancia muy considerable. Tampoco tiene lo mismo que ver que sea hombre o que sea mujer, ¿sí? Aquí es donde el sexo fuerte realmente se revela para el sexo femenino. Periodos de desarrollo postnatal tienen diferentes necesidades nutricionales y estrategias nutricionales. Y los hemos llamado periodos simplemente para poder poner límites o marcas en las que guiemos nuestra conducta y nuestras intenciones, vamos a llamarlas terapéuticas. Hablamos de un periodo de transición que va desde el momento en que nace el niño hasta más o menos los 10 días de vida postnatal. Y posterior a esos 10 días de vida postnatal y hasta el egreso hospitalario, hablamos de un periodo de crecimiento. Si tomamos en consideración estos dos límites o estas dos etapas del proceso, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Primeramente, si analizamos qué es el periodo de transición, del nacimiento hasta el 7º, 10º día, no va a pasar nada. A partir del 7º, 10º día, vamos a empezar a ver que el niño inicia una ganancia de peso si es que las condiciones son favorables en cuanto a lo que estamos haciendo con él. Este periodo se caracteriza por ser un periodo de mucho riesgo, y el riesgo está en que precisamente por a veces la necesidad de ver algún cambio en el niño, podemos sobrecargarlo, o bien por el miedo de hacerlo, lo vamos a poner en una condición deficitaria. Hay alteraciones metabólicas y electrolíticas, hay alteraciones del equilibrio ácido-base y obviamente hay alteraciones clínicas que marcan en este periodo un riesgo muy importante a que se puedan cumplir las necesidades que el niño necesita y que podamos nosotros dárselas. El mayor riesgo en estos pequeños es eso, que se limita la cantidad de nutrientes que le podemos aportar y es muy difícil para nosotros alcanzar el objetivo del crecimiento óptimo de estos pacientes en esta etapa. Entonces, ¿qué? Pues hay que inventar, pero inventar con conocimiento, y a esto le llamamos generar una estrategia. Y empezamos a hacer estrategias nutricionales. Esa estrategia nutricional es, bueno, vamos a combinar una alimentación parenteral con una alimentación enteral, pero cuidado, puede demorarse esta alimentación enteral si existen en este paciente antecedentes de asfixia perinatal, si hemos tenido episodios del nacimiento o prenatales o perinatales de hipotensión e hipoxia, y neonatos con un elevado soporte ventilatorio también van a hacer que debamos de reconsiderar la demora de esta alimentación enteral. Motivo: mayor riesgo de comprometer la perfusión y la oxigenación tisular, aumentando la probabilidad de una enterocolitis necrosante, que esto es muy frecuente que ocurra. Bien, en este periodo de transición, el objetivo nutricional fundamental, el sustantivo, debe ser lograr un aporte energético. Nutrientes parenterales suficientes para disminuir la pérdida de masa grasa. Ese es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, el target.
prevenir deficiencias de vitaminas y minerales. Bueno, este tipo de tablas las pueden encontrar ustedes en diferentes textos, en diferentes llamados de internet, y la usan más o menos con algunas variantes muy pequeñas, diferentes grupos de trabajo, pero está accesible a todos. No quiero ir muy en detalle a esto, pero pueden ustedes ver las formas de vía de administración parenteral y enteral, lo que puede ser recomendable para cada uno de estos ítems en cuanto al primer día, para el de muy bajo peso al nacimiento y en su crecimiento, es decir, transición y crecimiento, los dos periodos de los que hablábamos. En el periodo más crítico, el periodo de más riesgo, el periodo al que hay que ponerle más atención. Energía. Energía es la clave en este momento y hay que considerar un requerimiento de entre 60 y 70 kilocalorías por kilo por día. Componentes de este requerimiento hay energía de reposo que se requiere, que va entre 45 y 55 kilocalorías por kilo. Energía de actividad corporal y termorregulación que se consume entre 10 y 15 kilocalorías por kilo. Energía mínima para reparación tisular, 5 a 10 kilocalorías por kilo. Esta cantidad de energía va a aportar calorías suficientes para balancear pérdidas, pero no permite crecimiento. Seguimos en ese contexto y entonces vamos ya a dar lo que consideraríamos nosotros sustancia. Y esa sustancia la traducimos en proteínas. Se recomienda un inicio de un aporte proteico entre 1.5 y 2 gramos por kilo por día desde el primer día de vida para evitar un catabolismo proteico y alcanzar obviamente un balance nitrogenado positivo más rápido. Sin embargo, los requerimientos para el de muy bajo peso al nacimiento pueden ser el doble de esto, 3.5 a 4 gramos por kilo por día. Los prematuros requieren mayor aporte proteico que los recién nacidos de término y también requieren mayor aporte de aminoácidos, lo que no es indispensable en un requerimiento para los recién nacidos de término: cisteína, taurina, tiroxina, histidina, arginina. La glucosa, sabemos todos desde nuestra formación médica que si no hay glucosa no hay entrada de oxígeno a los tejidos. Y esto es fundamental. Los órganos son dependientes de oxidación de glucosa como fuente de ATP y los recién nacidos, sobre todo los de muy bajo peso al nacimiento, tienen reservas limitadas de glucógeno hepático. Entonces hay que apuntarnos en que esos requerimientos pueden ir de 4 a 6 miligramos por kilo minuto al nacer y algunos pueden requerir cargas altas como de 8 hasta 10 miligramos por minuto para mantener niveles adecuados de glucosa. Nada está exento de riesgo. Todo lo que hacemos es agresivo y dentro de estas agresiones el riesgo es que se pueda presentar hiperglicemia. ¿Cuándo? Cuando se excede la tolerancia metabólica. El umbral, cada paciente, cada individuo lo marca, pero aumenta si además el recién nacido está sometido a estrés, como puede ser estrés por infección, estrés postquirúrgico y otro tipo de estrés que muy frecuentemente los mantenemos cuando están en el ventilador. ¿Qué conducta seguimos si el caso fuese que se presentase la hiperglicemia? Bueno, lo primero que se nos ocurre es disminuir las cargas de glucosa, ¿verdad? Esto va a llevar a disminuir un aporte de calorías, por lo cual simultáneamente se recomienda que
se inicien desde las primeras 24 horas de vida aportes de aminoácidos, que se usen lípidos parenterales al 20%, que se estimule enteralmente con leche materna para mejorar la tolerancia a glucosa, al estimular hormonas gastrointestinales y péptidos reguladores. El uso de insulina en infusión endovenosa continua no tiene una prueba contundente de que sea seguro. Hay que limitar su uso a situaciones específicas y solo bajo un estricto protocolo de administración se recomendaría o se justifica este proceder. Cuando estamos hablando de lípidos, estamos hablando de algo muy importante para el recién nacido en cuanto a la configuración de las estructuras de su sistema nervioso y de sus mediadores neuroanatómicos. Debe de administrarse por vía parenteral para cubrir necesidades de ácidos grasos esenciales. No lo podemos hacer por vía oral. Hay que aportar moléculas de alto contenido energético en volúmenes reducidos de líquidos. Se recomienda para los prematuros de 1 a 3 gramos por kilo por día. Esto viene representando el 75% de energía que está almacenada al final de la gestación en los recién nacidos de término. La fuente ideal serían, pues obviamente, las emulsiones de lípidos a partir de mezclas de semillas de cártamo y soya, fosfolípidos de yema de huevo, triglicéridos de cadena media y usar lípidos al 20% que tienen una adecuada relación de fosfolípidos y triglicéridos. Hay que estar checando que la trigliceridemia sea adecuada, que no pase 200 miligramos por decilitro durante la administración IV de los lípidos parenterales. Llegamos al agua. El agua, aunque se está cambiando el criterio con el que se va a dar el agua, que supuestamente es de todos. Afortunadamente hoy llovió, ¿verdad? Pero el agua es un elemento crucial, importantísimo. Los recién nacidos prematuros más pequeños tienen tendencia a un balance de líquidos negativo por elevada pérdida de evaporización debido a inmadurez dérmica y limitada capacidad renal. Esto hace que no concentre su orina. Hay N número de estudios que nos hablan de estas pérdidas insensibles y es muy importante en ocasiones ver que no estamos cubriendo las necesidades hídricas de nuestro paciente y no entendemos el comportamiento de nuestro paciente buscándole por otro lado o considerando otro tipo de complicaciones. El riesgo importante está en la necesidad de suplir pérdidas insensibles, de no suplir pérdidas insensibles, proveer suficiente agua libre para permitir excreción de solutos a nivel renal. Esa debe ser la meta, ¿sí? Y bueno, la tecnología, la modernidad se junta con los avances en cuanto a los estudios precisamente de convección de calor en los recién nacidos, han llevado a la fabricación de elementos e instrumentos como son estas incubadoras de doble pared, cubiertas plásticas y un aumento en general de incubadoras que tienen ya humedad ambiental. Bueno, estas son medidas efectivas para reducir pérdidas insensibles y disminuir requerimientos hídricos. Sin embargo, se recomienda disminuir el aporte hídrico a un 20% si se están manejando en particular incubadoras de doble pared o de cubierta plástica, porque eso
va a desbalancear nuestro propósito. La revisión sistemática de Cochrane con respecto a esto nos habla de que este aporte hídrico restringido en el manejo del prematuro lleva un significado en el riesgo de persistir, o más bien cuando no se lleva un control restrictivo, vamos a provocar o a promover la persistencia del conducto arterioso y en muchas otras ocasiones la de displasia broncopulmonar. ¿Cómo administrar los nutrientes? Este sería ya el punto más importante, la alimentación parenteral. ¿De nutrientes por tiempo prolongado? No. ¿Por qué? Porque se asocia con infección. Hay una atrofia muscular intestinal, hay daño hepático, puede haber colestasis y osteomalacia. Por tanto, se debe obtener el máximo aporte enteral en el menor tiempo posible. Esa es la meta. Inicio de nutrición enteral mínima, 10, 20 mililitros por kilo por día por sonda nasogástrica. Esto se puede iniciar con 1 o 2 mililitros cada 3 a 8 horas, preferentemente calostro de la propia madre. Esta cantidad es insuficiente como nutrición, pero preserva las funciones digestivas requeridas para absorción de nutrientes y es un estimulante de maduración importante. La revisión de Cochrane, por otra parte, en cuanto a la administración de nutrientes, nos dice que comparando alimentación temprana versus tardía en recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento, se reportan efectos benéficos en grupos con un aporte enteral de inicio más temprano, sin evidencias o sin evidenciarse incremento del riesgo de enterocolitis necrosante, siempre y cuando se lleven los pasos que se indican ya estudiados. Todo recién nacido de muy bajo peso al nacimiento debe ser cuidadosamente observado sobre signos precoces de enterocolitis necrosante. Puede presentarse en cualquier momento. A fin de obtener un adecuado crecimiento, debemos de obtener especialmente las recomendaciones de proteínas y de energía deseadas desde los primeros días de vida para cada individuo. Ese es un cálculo que debe de hacerse inmediatamente que tenemos ya el plan, la estrategia de nutrición. Los pacientes enfermos, complicados con desequilibrio electrolítico, hiperglicemia y restricciones hídricas, vale la pena realizar un aporte de aminoácidos con alimentación parenteral total desde las primeras 24 horas de vida. Un aporte de lípidos, alimentación enteral mínima y en algunos casos, insulina. En resumen, alimentación parenteral, principal fuente de nutrientes en el periodo de transición. Iniciarse preferiblemente dentro de las primeras 24 horas de vida y con un aporte de proteínas cercanos a los 2 gramos por kilo por día. Alimentación enteral mínima, usando leche de su propia madre, administrar en forma intermitente y la vía orogástrica parece ser la forma más apropiada de inicio de esta alimentación enteral. Hay una condición que debemos de considerar y que debemos ir incorporando y que es la fortificación de la leche materna. La alimentación ideal, nadie lo discute, del prematuro es la leche obtenida de su propia madre, cuyo contenido nutricional va a ser suficiente para suplir la mayor parte de los nutrientes, pero los contenidos de proteína, de calcio, de fósforo, de sodio, de zinc y de folatos son bajos y deben ser suplementados. El uso de fortificadores de leche materna es efectivo en reducir el riesgo de raquitismo o de alteraciones metabólicas. Es recomendable suplementar
proteínas según los niveles de nitrógeno ureico plasmático e irlos corrigiendo según los valores de creatinina que nos vaya dando nuestro paciente. Hay fórmulas lácteas para prematuros. Cuando es imposible alimentar con leche materna, hay fórmulas lácteas para prematuros que son lo más cercano a la composición al estándar de oro que es la leche materna. La fortificación de leche materna y las fórmulas para prematuros se recomiendan hasta obtener un peso aproximado de 3.500 gramos o hasta una edad postconcepcional de 40 semanas. Niños de menor peso al nacer y en los que no han tenido una buena evolución postnatal, la alimentación con fórmulas de prematuros debería prolongarse hasta al menos los 2 meses de edad corregida. Para niños con severo retardo de crecimiento y prematurez, la necesidad de fortificar la leche materna para no tener raquitismo hipofosfémico puede extenderse más allá de los 6 meses de edad corregida. Conclusión: el administrar suficientes calorías y proteínas durante el periodo de transición debe ser altamente difundido para evitar el estado catabólico y sus consecuencias. El uso de alimentación enteral mínima es una práctica segura y efectiva con efectos demostrables para el neonato de muy bajo peso al nacimiento. Esto permite el establecimiento temprano de una alimentación enteral total, disminuye el tiempo de alimentación parenteral y mejora la ganancia de peso. La leche materna de la propia madre es la mejor elección por la que debe promoverse, debe facilitarse y debe protegerse. Las fórmulas especiales para prematuros son adecuadas para ser usadas en los de muy bajo peso al nacimiento como alternativa si no se dispone de la leche materna. Una vez que se ha estabilizado la condición clínica y la alimentación enteral total es bien tolerada, se debe garantizar la administración de todos los nutrientes necesarios para recuperar crecimiento y normalizar la composición corporal. El continuar la fortificación de la leche materna o el uso de fórmulas de prematuros enriquecidas podría estar indicada después del alta para mejorar el aporte de nutrientes durante la lactancia a nivel del domicilio. Bueno, yo quisiera simplemente de la teoría a la práctica, a veces como que vemos que es un abismo. Paciente Ponchito, el objetivo nutrición del prematuro. El grupo de trabajo pediatría medicina perinatal. El médico tratante la doctora Estela Flores, médico asociado el doctor Jesús Solís Flores, un servidor, metí mi cuchara ahí. Y la presentación de imágenes, se hizo una solicitud para las imágenes que les voy a presentar y estas fueron otorgadas por los padres de Ponchito. Este es Ponchito, la mamá con una toxemia severa. Ponchito nace a las 30 semanas de gestación. En ese momento al nacimiento se registró en la sala tocoquirúrgica 1 kilo de peso. El Apgar no fue valorable. Esto nos puede decir las condiciones en las que nació Ponchito. Bueno, se llevó a la unidad de cuidados intensivos, se le manejó estabilizándolo, etcétera, se cateterizaron y se inició como medida para garantizar su evolución en cuanto a lo vital, un madurador pulmonar como es el surfactante. Utilizando una técnica, es la Ensure, que es intubación, surfactante y extubar. No se dejó el tubo ahí. Bien, esto fue el 8 de mayo. Ese mismo 8 de mayo nos damos cuenta, después de que Ponchito ya recibió su surfactante y demás, que hay un dibujo de asas intestinales muy visible. Cuidado, las condiciones de no ser valorable este Apgar nos están hablando de un estado de asfixia severo y esto puede condicionar
esas restricciones de las que hablábamos, circulatorias, y esto puede dar origen a enterocolitis necrosante. Al día siguiente, Ponchito, ya con su CPAP, respirando mejor, más estable y todo eso, registra un peso de 900 gramos, pierde 100 gramos. De la sala de nacimiento al día siguiente en la unidad, 100 gramos pierde Ponchito. Bueno, 15 días de vida extrauterina, Ponchito 1500 y en una actitud de triunfo, ¿sí? Con una respuesta neurológica impresionante. Su médico tratante lo llevaba con un himno en el que cuando se acercaba a Ponchito era ponchis, 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 y esa era la actitud de Ponchito cuando oía ese himno de ponchis, 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 ponchis. ¿Quieren ustedes mejor evolución neurológica? Tiene 15 días de nacido un individuo de 30 semanas de gestación. Finalmente, a los 30 días duplicó el peso que tenía de 900 gramos a las 24 horas de nacido. Y en prealta, Ponchito disfrutando de salud, de vida y disfrutando de las caricias de la gente con 2 kilos 200 gramos. Y así se fue Ponchito a su casa. Bien, es importante entender que este elemento, que es el fortificador de leche materna, hace una diferencia muy importante. Cuando se suspendió en Ponchito la alimentación parenteral y se condicionó exclusivamente a la alimentación enteral con leche materna, las ganancias de peso de Ponchito difícilmente llegaban a 10 gramos por día. Cuando se introdujo en el fortificador de leche materna, en complemento a la leche que se le estaba dando de la mamá a Ponchito, el incremento de peso por día llegó a subir hasta 40 gramos por día. Esa es una gran diferencia y eso permitió que Ponchito llegara a donde llegó. La otra situación es que esto no tiene comparación ni tiene precio. Cuando la mamá pudo tenerlo piel con piel, también eso incrementó en Ponchito esa superación que todo ser humano yo creo que tiene cuando hay este vínculo de afecto, de apego. Y para nosotros, los médicos, la satisfacción es poderle entregar a una madre un hijo que está entero, un hijo íntegro. Esta mano tiene un significado, ¿verdad? Estamos deteniendo aquí, se está soportando este bebé en nosotros. Ayer, casualmente en una plática de café con 2 colegas, comentábamos que estamos muy acostumbrados a decir, se portó bien el paciente. No, señores, los que nos portamos bien o mal somos nosotros. El paciente es un receptor de lo que nosotros le hacemos. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, el paciente se va a portar bien y las cosas van a ir bien. Si no, no resulta. A veces es muy difícil poder asimilar que el conocimiento más importante que podamos tener es saber cuándo no hacer. Y ese es algo que vale oro. Si en alguna situación especial nos encontramos con un recién nacido, nos encontramos con un paciente cualquiera, yo creo que siempre tendremos que pensar cuál es la mejor conducta, cuál es la mejor opción que el paciente requiera
en seguridad y demás. Muchas gracias. Me encontré así. Ahí está, justamente, doctor. Bueno, me dejó encargado el doctor Juan Manuel, a nombre de él. Agradecemos al doctor Horacio, pero antes están las preguntas, doctor. ¿Cómo no? Nos faltan las preguntas, doctor Ochoa. Buenas noches. Primero tenemos la presentación de un caso clínico que publicamos en el grupo de Facebook, en el Foro de Opinión Pediátrica. Se trata de un recién nacido femenino prematuro de 34 semanas que pesó 1.610 gramos con talla de 45 centímetros. Se refieren como antecedentes que es producto de primera gesta con un control prenatal adecuado y el embarazo sin problemas. Fue obtenido por parto vaginal con un Apgar 6.9, sin complicaciones aparentes. Se encuentra reactivo y con buen tono muscular, con buena coloración. La pregunta es: ¿cuál sería la forma ideal de alimentación para este paciente? Es un femenino de 34 semanas con 1.610 gramos, Apgar 6.9, sin complicaciones aparentes. Dentro de las opciones tenemos en la opción A el plan de soluciones y vía requerimientos con estimulación oral con leche materna, 20 a 30 mililitros por kilo por día. La otra opción es iniciar vía oral con leche materna fortificada. Y las otras opciones son vía oral con solución glucosada, con fórmula para prematuro o con fórmula extensamente hidrolizada. Y en la siguiente diapositiva tenemos las respuestas de nuestro grupo. Tenemos que el 89% contestó que lo ideal es la leche materna fortificada, un 8% el plan de soluciones IV con estimulación enteral y un colega fórmula para prematuro. ¿Cuáles serían su opinión acerca de estas respuestas en este caso clínico? Yo creo que es lo correcto. Sí. Aquí la situación en particular con este caso es que es un caso, uno, que está en muy buenas condiciones posteriores al nacimiento, que es capaz de alimentarse sin la necesidad de tener que estar cubriendo algún evento clínico que impida esa alimentación. Entonces, no tiene una ventilación, o sea, no está sujeto a una ventilación mecánica, ni está sujeto a otro tipo de cuestiones. Aquí hay una observación que es importante. Muchas veces nos dejamos ir con la cosa de que porque es prematuro, hay que iniciarlo de primera intención con alimentación parenteral. De hecho, hubo una corriente que así se llevó. Creo que ahorita esto ya no se justifica. El proceder que se llevó a cabo en la contestación me parece que es el correcto y me parece que no solamente es el correcto, sino es el ético. Muchas gracias, doctor. Vamos a proceder con las preguntas que tenemos del público de Internet. La primera pregunta es en relación con la nutrición parenteral total. ¿Cuál sería la causa del riesgo de osteomalacia? ¿Perdón? ¿Cuál sería la causa de un riesgo de osteomalacia en pacientes que están con nutrición parenteral total? ¿De qué, perdón? Riesgo de osteomalacia. De osteomalacia. Bueno, primero hay una carga deficiente de calcio, ¿sí? Ese es muy importante. La relación calcio-fósforo varía y es una de las batallas que siempre vamos a estar teniendo con los prematuros. El prematuro tiene un déficit natural de calcio y esto puede incrementarse por las cargas que estamos metiendo en las mezclas de la alimentación parenteral. Hay un par de artículos interesantes que pueden referirse a esto, simplemente no estoy seguro si es en las revisiones de Cochrane o son independientes de esto, pero se pueden consultar.
Muchas gracias. La doctora Anaí Flores pregunta si existe algún estudio que sustente el uso de lípidos separados o lo que habitualmente se conoce como ciclado de lípidos en la nutrición parenteral, usando por tiempo prolongado para la protección hepática. La verdad es que no estoy familiarizado con eso. A lo mejor estoy muy metido en un patrón protocolizado y no tengo esa referencia o ese conocimiento, ¿sí? Pero como quiera, digo, si no se pasa de los requerimientos hídricos necesarios, se pueden dar. No hay ningún… El agua no va a estar de más, siempre y cuando se requiera y se cubran las necesidades hídricas del paciente, de una forma o de otra, ¿sí? Pero mientras el contenido total administrado de líquidos no exceda los requerimientos o las limitaciones hídricas que acepte el paciente, es válido poderlo hidratar de la forma que sea más pertinente para ese grupo, para ese paciente y para ese momento. La misma doctora Anaí Flores nos pregunta cuál es la recomendación del uso, más bien si recomienda usted el uso de calostro en carrillos en recién nacidos prematuros. El calostro siempre será un estimulante muy importante para la maduración enzimática y la maduración de secreciones del tracto gastrointestinal. No solamente en el prematuro, sino también en el recién nacido de término, ¿sí? Que eso es un condicionante de las tolerancias gástricas que posteriormente el recién nacido de término va a tener, pero más todavía en el prematuro, que está en un proceso de maduración y en un proceso de hacer que despierten una serie de enzimas digestivas y obviamente secreciones que van a favorecer esa maduración. Gracias. La doctora Priscila Rodríguez pregunta cuál es su recomendación posterior al alta en cuanto a la nutrición en general. Bueno, si el niño ya se fue con leche materna, mi recomendación es que se continúe con la leche materna fortificada, que se vigile ese crecimiento y desarrollo a los 3,500, 4 kilos de peso, y que si es posible se considere el primer mes post alta con una alimentación a base de la leche materna fortificada. Muchas gracias. La doctora Anaí Flores pregunta también si se recomienda el uso del MCT oil para suplementar la alimentación. ¿De qué, perdón? MCT oil, los triglicéridos de cadena media. Pues puede ser. El doctor Jesús Guajardo pregunta, ¿se debe continuar la alimentación parenteral en un recién nacido de muy bajo peso, menor a 1000 gramos? ¿Y por cuánto tiempo? En este caso, ¿cuándo indicar nutrición vía oral? Bueno, quedamos en dos cosas. La primera es que vamos a iniciar lo más pronto posible, dentro de las primeras 24 horas, la alimentación parenteral. Si las condiciones del paciente lo permiten, donde no exista el antecedente de tener una restricción circulatoria que pueda comprometer la circulación enteral, y el paciente nos da la facilidad de iniciar la estimulación de su tracto gastrointestinal junto con la alimentación parenteral en las primeras 24 horas, iniciaremos en goteo la alimentación enteral. Mientras menos tiempo tengamos la alimentación parenteral, menos riesgos vamos a correr de un proceso pues infeccioso o de complicación, etcétera, ¿sí? Pero esto tiene que ir paralelo con el progreso que se está llevando en la alimentación enteral.
Si nosotros no hemos tenido éxito con la alimentación enteral, obviamente que habría que recurrir al análisis de por qué no. Sí. Pero si el por qué no nos permite una contestación y si tenemos como hecho que el paciente necesita o requiere de ese suministro de nutrientes por otra vía diferente a la enteral, pues tendrá que sostenerse la alimentación parenteral con todo y los riesgos que esto conlleva. ¿Sí? Muy bien. La doctora María Guadalupe González pregunta, comentó que la estimulación enteral debe de ser intermitente. ¿Con qué frecuencia debe de realizarse y con cuánto tiempo de descanso enteral? Bueno, hablamos de que mientras más tempranamente se pueda utilizar, iniciemos con 1 o 2 mililitros goteados cada 6, cada 8 horas, y esto va a ir aumentándose progresivamente. Hay todo un esquema para poder favorecer esta maduración enteral, donde en el curso de a lo mejor 3 a 5 días podremos tener volúmenes hasta de 24 mililitros de administración enteral, ya siendo significativa esta cantidad para poder dar un aporte de nutrientes mejor. Hice la aclaración de que cuando estamos trabajando con 1 o 2 mililitros por administración, perdón, ¿hay alguna cosa? ¿Sí? ¿No? Perdón. Cuando estamos trabajando con 1 a 2 mililitros cada 8 horas, cada 6 horas, la situación no nos va a permitir crecimiento. Es simplemente un estimulador de madurez. La doctora Yolanda Valdés pregunta sobre el uso de fortificadores, ¿por cuánto tiempo está justificado y si es solo en la transición? Bueno, si logramos la meta de pasar los 3,500, 4 kilos en el primer mes de vida post alta, es suficiente. Después seguir con las rutinas de alimentación que podría llevarse con cualquier otro recién nacido. Obviamente hay que considerar que estamos hablando de un recién nacido prematuro. Y señalé, si la alimentación con leche materna no es suficiente, existen las fórmulas de prematuros. ¿Sí? Si la condición de 3,500, 4 kilos no la superamos o no la logramos al mes de edad, puede seguirse esta condición 2 meses y 3 meses. Y en pequeños que no alcanzan a mejorar su curva de peso y de crecimiento, es posible llevarlos hasta 6 meses con fortificadores y con fórmulas especiales. Muchas gracias. La doctora Liliana Flores pregunta sobre los criterios para iniciar una estimulación enteral. ¿Cómo que, perdón? Criterios para iniciar estimulación enteral. Bueno, si se tiene calostro a la mano, pues ese es el inicio, ¿sí? La segunda cuestión es que el paciente lo permita. Eso es lo más importante, la condición clínica del paciente, donde sea un paciente que está, independientemente que es prematuro y que es inmaduro, pero si está estable y los eventos o las circunstancias de salud que lo rodean lo permiten, se inicia la alimentación, la estimulación de la alimentación enteral de inmediato. En el primer día de vida se puede hacer. Muy bien. La doctora Elvia pregunta sobre cuando no hay leche materna, si hay alguna ventaja en iniciar una fórmula tipo Nutramigen en comparación con fórmulas para prematuro como estrategia para prevenir una enterocolitis. No, yo creo que nos hemos viciado mucho por algunas fórmulas que son
pues vamos a decirla, muy especiales, que son fórmulas con proteínas muy elaboradas, etcétera. Pero existe la fórmula para prematuros. Si no hay una indicación específica de intolerancia a los componentes de una fórmula completa, en este caso especial para el prematuro, que puede ser una fórmula de prematuros, no está indicado otra fórmula. Requeriría de una condición gastroenterológica específica de intolerancia para poder ir a la otra. Sí. Muy bien, el doctor Roberto Rodríguez pregunta si tiene alguna influencia la velocidad de incremento de peso de los prematuros en la incidencia de obesidad y sobrepeso en la edad adulta. Pues hay muchas hipótesis a ese respecto, ¿sí? Depende de cómo se logró esa velocidad de crecimiento y desarrollo del prematuro. Si estamos hablando de velocidad de crecimiento y desarrollo del prematuro, y estamos hablando de que esto está a base de los nutrientes esenciales, la expectativa a futuro debe ser buena. Si estamos hablando de lo que nos estuvo ocurriendo en un tiempo, que teníamos la necesidad de que el prematuro pronto pesara mucho y lo sometíamos a todo tipo de estrategias para que pudiera engordar y crecer, entonces eso sí es riesgoso. Esto sí conlleva una consecuencia en la edad adulta donde puede caerse en estados de obesidad e inclusive hasta de síndrome metabólico, ¿sí? Esto ya está bien documentado y ha sido trabajado en los últimos 3-5 años con intensidad, viendo que es un error acelerar el crecimiento de los prematuros o de los de muy bajo peso o los de bajo peso, más allá de la capacidad de necesidad de nutrientes que requieren. La doctora Elvia también pregunta, cuando existe reflujo de manera importante en el prematuro, si podemos utilizar una fórmula especial. Bueno, depende de qué fórmula especial. Sí se puede utilizar, claro que sí. Ya aquí las condiciones varían en relación a que las fórmulas especiales son especiales en el sentido de lo que está necesitando un individuo. Si un individuo es intolerante a la lactosa, bueno, pues se le dan fórmulas reducidas en lactosa. Si un individuo es intolerante a un tipo de digestión fuera de la lactosa, otro, o que propicia trastornos gastrointestinales que pueden ser transitorios dentro de toda la gama de lo que nos refieren los signos de Roma 3 y Roma 2 y Roma 3, que van desde trastornos en sus evacuaciones, regurgitaciones, etcétera, reflujo gastroesofágico. Todo este tipo de cosas requieren de fórmulas especiales, pero estas fórmulas especiales van dirigidas a un objetivo particular, a un objetivo bien delimitado, ¿sí? No es sustituir una fórmula especial por una fórmula adecuada para este individuo con características muy bien definidas como es el prematuro. El doctor Héctor Garza menciona que en el pretérmino que no debe acelerarse el incremento de peso, sino llevarlo adecuadamente dentro de los 2 primeros años debido al riesgo de sobrepeso y obesidad. ¿Qué opina acerca de este crecimiento? Sí, es correcto, digo, no es nada más el pretérmino, es cualquier niño. No debemos de apresurar su crecimiento y desarrollo más allá de lo que son sus necesidades nutricionales, y hay que vigilar su dieta, ¿sí? Hay que recordar aquello de que el alimento es tu mejor medicina y tu medicina es tu alimento. Sí, entonces, si
Nosotros no queremos trastornos posteriores, no queremos estar combatiendo con niños obesos, etcétera, pues necesitamos cuidar lo que les damos desde el principio. La pregunta de la doctora Diana Quiñones pregunta sobre si se recomienda el uso de dopamina para mejorar perfusión esplácnica e iniciar la vía oral lo más pronto posible. Esto es muy debatible, miren, es mi opinión personal, ¿sí? Yo respeto el criterio de cualquier colega que quiera hacer o dejar de hacer algo en su responsabilidad de médico tratante. Sin embargo, mi opinión personal es que si un paciente no requiere algo, no tenemos el por qué estárselo dando. ¿Sí? Si hay una justificación para dar dopamina o lo que sea, pues se tendrá que valorar y se tendrá que juzgar en función de lo que médicamente no solamente está aceptable, sino es reconocido como una práctica que es recomendable, ¿sí? Es muy fácil a veces pensar que si no estamos haciendo, como que no estamos cumpliendo. Todos venimos de una educación defectuosa, que es la educación de hacer, ¿sí? No de la educación de prevenir. Y entonces tenemos que cuidarnos mucho de que con mucha facilidad queremos justificar nuestro accionar médico haciendo. Y eso es a lo que yo me refería antes, ¿sí? Decimos, ¿le fue mal al paciente? Pues sí, pero ¿por quién le fue mal al paciente? ¿Por el paciente mismo o por nosotros? ¿Le fue bien al paciente? ¿Sí? ¿Se portó bien el paciente? No, ¿nos portamos bien nosotros o nos portamos mal nosotros? ¿Sí? Digo, poquito de sentido común y nos contestamos esas preguntas. Y por último, también la doctora Diana pregunta sobre el uso de prokinéticos como metoclopramida de rutina en el recién nacido prematuro que está tolerando vía oral. Ninguna rutina. Mientras menos medicamentos usemos, mientras menos estimulación artificial se haga, las condiciones naturales están dadas para que nuestros pacientes respondan si nosotros sabemos llevarlos a que tengan esa respuesta, ¿sí? Nada que hagamos fuera de lo que es promover una evolución natural, una evolución fisiológica normal, etcétera, está exento de pagar un precio. Nada. Entonces, Cisaprida o lo que ustedes quieran, o Meprazol o lo que quieran, tiene un precio. Ranitidina tiene un precio, ¿sí? Entonces, si estamos en la necesidad de pagar ese precio, pues se paga. Pero si no, ¿por qué lo vamos a hacer que lo pague? Muy bien, muchas gracias. Son todas las preguntas del público de Internet. Si hay preguntas en el auditorio. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor Humberto Lozano. Le damos su reconocimiento, ahora sí. Ya me lo había quitado. No, ahí está. Gracias y gracias por su disposición a responder tantas preguntas. No, hombre, gracias a usted. Ay.